a lo que es el módulo de lesión renal aguda. En esta ocasión a iniciar con lo que es la definición a cargo de la doctora Karine Almanzar, R1 de nefrología, la cual va a hablar sobre la definición, clasificación y diagnóstico. Buenos días, doctora Karine Almanzar, R1 de nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Acute Kidney Injury, el cual va a estar, se ha dividido en varias secciones para tratarlo de forma completa. Los temas a tratar en el día de hoy va a ser la definición, el estadiaje, la epidemiología, las causas y la fisiopatología. La lesión renal aguda es un síndrome heterogéneo que está definido como un ascenso rápido de lo que es la tasa de filtración glomerular, que da lugar a lo que es la retención de productos de desecho del metabolismo, en los cuales se incluye lo que es la urea, la creatinina, así como lo que es la desregularización de fluidos, de electrolitos y de la homeostasis del metabolismo ácido-base. La lesión renal aguda comprende varios procesos fisiopatológicos de distintas causas y gravedad, como tenemos lo que es el descenso de la tasa de filtración glomerular, que da el resultado de alteraciones hemodinámicas que interrumpen la perfusión renal normal. Dale un momentico que las personas solamente están viendo la pantalla. Están viendo tu pantalla completa. O sea, no están viendo tu pantalla completa. No. Ya. Buenos días, disculpen un momentico porque se está viendo no como presentación completa, pantalla completa, sino... Vamos a ver. ¿Será porque se ve la ventana? Deja de compartir. Cierra el micrófono. Ahí la definición. Discúlpate ella. Buenas, disculpen. Entonces, siguiendo con que la lesión renal aguda comprende varios procesos fisiopatológicos de distintas causas y gravedad, como puede ser lo que es el descenso de la tasa de filtración glomerular, que da como resultado lo que son alteraciones hemodinámicas que interrumpen lo que es la perfusión renal normal sin causar daño parenquimatoso. También lo que es la obstrucción del flujo urinario parcial o completa y en un espectro de procesos con los rasgos característicos de daño glomerular, intersticial, tubular o vascular en el parenquima renal. El término lesión renal aguda llegó para sustituir lo que fue el término de fracaso renal agudo, ya que este término lo que sugería una relación dicotómica entre la función renal normal y un notorio fracaso del órgano. Al contrario, como se conoce lo que es el término de lesión renal aguda, que abarca lo que es el conjunto de datos que asocian las reducciones de la función renal de pequeña a moderada intensidad con resultados adversos severos. La disminución de la diuresis es una de las manifestaciones cardinales de la lesión renal aguda y se utiliza lo que es la clasificación sobre la tasa de flujo urinario para clasificar los pacientes en no oligúlicos
oligúlicos y anúricos. Los no oligúlicos es cuando tienen un flujo urinario mayor a 400 mililitros por día. Los oligúlicos con un flujo urinario que va entre 100 y 400 mililitros por día, y los anúricos con un flujo urinario menor a 100 mililitros por día. Ya entrando en lo que son las causas de las categorías fisiopatológicas de la lesión renal aguda. Esta se puede clasificar en lo que es, se divide en 3 categorías: lesión renal aguda prerenal, lesión renal aguda intrínseca y lesión renal aguda postrenal. En la lesión renal prerenal, estas enfermedades son caracterizadas porque van a causar una hipoperfusión efectiva de los riñones, pero no va a existir un daño parenquimatoso renal. En la lesión renal aguda intrínseca, estas enfermedades van a afectar al parénquima renal, y en la lesión renal aguda postrenal, estas enfermedades están asociadas con lo que es la obstrucción aguda del tracto urinario. En el 2002, la ADQI planteó lo que fue la primera definición del consenso de la lesión renal aguda. Estos propusieron lo que fue un esquema de clasificación con 3 estratos basados en lo que es la magnitud del aumento de la concentración de creatinina sérica y la duración de la oliguria. Más adelante, Riffre comprende lo que son 5 escalones, en el cuales ellos incluyen Rix, Fader, Loss y End Stage. Estos se utilizan lo que son varios estadiajes, como mencioné, Riffre, Akin y Cadigo. Ya para detallarlo, el Riffre, tenemos lo que es el risk, que es el riesgo de difusión renal, la lesión, que habla de daño en el riñón, el fracaso, que habla de lo que es el fracaso de la función renal, la pérdida de la función renal y, por último, lo que es la enfermedad renal crónica terminal. En el riesgo vamos a ver que va a haber un incremento de lo que es la creatinina mayor o igual a un 50%, con una disminución en la diuresis de menor a 0.5 mililitros por kilogramos por hora, en un tiempo mayor a 6 horas. Ya hablamos de lesión cuando hay un aumento de la creatinina por mayor o igual a 100%, con una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilogramos por hora, ya en un tiempo mayor a 12 horas. Fracaso, es cuando tenemos un aumento mayor o igual a 200%, con una disminución en la diuresis de 0.3 mililitros por kilogramos por hora en un lapso mayor a 24 horas, o cuando ya el paciente tiene una anuria mayor a 12 horas. Ya la pérdida es cuando tenemos la necesidad de una terapia renal sustitutiva que tiene más de 4 semanas. Y en enfermedad renal crónica terminal ya es cuando la necesidad de terapia renal sustitutiva tiene mayor a 3 meses. En el Akin, está dividido en lo que son estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1, esto es cuando vamos a tener una creatinina sérica basal mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, con una disminución de lo que es la diuresis menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un tiempo mayor a 6 horas. El estadio 2 es cuando tenemos, aquí se va también a valorar tanto la creatinina sérica con un aumento mayor a un 100%, y con una diuresis que se va a evaluar menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un lapso de tiempo mayor a 12 horas. El estadio 3, con una creatinina sérica mayor a 200% y una disminución
de la diuresis de 0.3 mililitros por kilogramo por hora en un lapso mayor a 24 horas o una anuria mayor a 12 horas. La CADIGO es básicamente igual que la Akin, donde también tenemos estadio 1, estadio 2 y estadio 3. También en el estadio 1 vamos a tener lo que es la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro, con una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un intervalo mayor a 6 horas. El estadio 2 mayor a 100%, con una disminución de lo que es la diuresis de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un intervalo de tiempo mayor a 12 horas. Y el estadio 3, aquí la creatinina sérica en un aumento relativo de mayor a un 200%, con una diuresis de 0.3 mililitros por kilogramo por hora en un tiempo mayor a 24 horas o una anuria mayor de 12 horas. La epidemiología, tiene una incidencia global de un 21.6%. De los pacientes que están hospitalizados, se ha evidenciado que de 3 a 7% desarrollan una lesión renal aguda. Ahora, de los pacientes que están ingresados en UCI, hay una incidencia de un 25 a un 30%. De este del 25 al 30% de estos pacientes, un 5 o un 6% se ha evidenciado que requieren terapia renal sustitutiva. Las causas de la lesión renal aguda, prerenal, tenemos que estas van a ser, se van a evidenciar por una depresión de volumen vascular, por reducción del gasto cardíaco, por una vasodilatación sistémica y una vasoconstricción renal. Entre la depresión del volumen intravascular, puede ser por hemorragias causadas en traumatismos, en cirugías, por pérdidas gastrointestinales en pacientes que presentan vómitos, diarrea. En los pacientes renales, estos pacientes que presentan diabetes insípidas, en síndrome nefrótico, cirrosis y en fuga capilar. En la reducción del gasto cardíaco, esto se puede evidenciar en shock cardiogénico, en enfermedades pericárdicas como son la pericarditis y en taponamiento. También en la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades valvulares y en sepsis. La vasodilatación sistémica, esta puede ser por pacientes que presentan cirrosis y por fármacos, como son la vasopresina, los AINES. La vasoconstricción renal, es causado en por sepsis precoz, en el síndrome hepatorrenal, se puede también evidenciar en los pacientes que presentan una hipercalcemia aguda, y en los pacientes que se han sometido a lo que son agentes de contraste yodado. Ya en la lesión renal aguda intrínseca, entre las causas vamos a tener que va a haber una lesión tubular, lesión tubulointersticial, lesión glomerular, microvasculatura renal y de grandes vasos. En la lesión tubular, esta se puede dar por isquemia debido a lo que es una hipoperfusión. Esto puede deberse en pacientes con hipovolemia, con sepsis y pacientes también que presentan hemorragia. También esta lesión puede ser por toxinas endógenas como son la mioglobina y la hemoglobina. Y en toxinas exógenas como antibióticos están los aminoglucósidos y el aciclovir. En la lesión tubular intersticial, puede ser causada por nefritis intersticial alérgica aguda, por procesos infecciosos, esto pueden ser tanto bacterianos, víricos o fúngicos, y en el rechazo del injerto. La lesión glomerular se puede evidenciar en inflamación, como son el lupus eritematoso sistémicos y glomerulonefritis membranoproliferativa. También en enfermedades hematológicas, como son el síndrome hemolítico urémico y en la púrpura trombótica trombocitopénica. En la microvasculatura renal, esto se puede evidenciar en pacientes con hipertensión maligna e hipercalcemia. Y en los de grandes vasos, a nivel de la arteria, cuando presentan trombosis o vasculitis, y los venosas, aquí puede verse cuando tenemos un traumatismo.
La causa de lesión renal aguda postrenal, se va a dividir en lo que son causas extrínsecas del tracto urinario superior, en causas del tracto urinario inferior y en causas intrínsecas del tracto urinario superior. En las causas extrínsecas del tracto urinario superior, aquí esto puede verse en tumores pélvicos o intraabdominales, fibrosis, ligadura de ureteral o enfermedades granulomatosas. Las causas del tracto urinario inferior, aquí vamos a ver que esta puede ser por lesiones en la próstata, en la vejiga, ureteral. Y en las causas intrínsecas del tracto urinario superior, esto puede verse en nefrolitiasis, estenosis y en enfermedades malignas. Ya entrando a lo que es la fisiopatología, esta va a estar dividida también en lo que es la lesión renal aguda prerrenal. Esta azoemia prerrenal es la causa más común de lo que es la lesión renal aguda y está representada en un 40 a un 55% de todos los casos de lesión renal aguda. Este es por el resultado de lo que es una hipoperfusión renal debido a lo que es la reducción en el volumen del volumen sanguíneo arterial efectivo. Estas situaciones comúnmente se va a hacer por una verdadera hipovolemia. Estas incluyen lo que es hemorragia, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales y por tercer espacio, como mencioné anteriormente. También se va a presentar en lo que es el shock cardiogénico, shock séptico, cirrosis, hiporbuminemia y lo que es en anafilaxis. Estas van a disminuir el volumen sanguíneo de la perfusión efectiva, lo que da como resultado a una reducción del flujo sanguíneo renal. Esta azoemia se puede solucionar rápidamente si hay una perfusión renal, se restaura la perfusión renal, ya que la integridad del parénquima renal permanece intacta. Sin embargo, la hipoperfusión severa y prolongada sí puede causar lo que es una isquemia tisular, lo que nos va a llevar a una necrosis tubular aguda. La azoemia prerrenal se ha dividido en respondedora a volumen y no respondedora de volumen. En la forma de no respondedora a volumen, este volumen intravenoso adicional no va a ayudar a restaurar lo que es la perfusión y la función renal. Esto se ve en lo que es enfermedades como insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática y la sepsis corresponden a lo que son fluidos intravenosos que no responden a los fluidos intravenosos. Esta marcada reducción del gasto cardíaco da lugar a lo que son las resistencias vasculares totales e impiden la mejoría de la función renal. La hipovolemia renal causa lo que es el descenso de la presión arterial media, que activa los vasoreceptores e inicia una cascada de respuestas neurales y humorales que van a conducir a lo que es la activación del sistema nervioso simpático y por ende al aumento de la producción de catecolaminas. Se produce un aumento de la hormona antidiurética mediado por la forma primaria de la hipovolemia, lo que va a dar lugar a una vasoconstricción que conlleva también una retención de agua y una retrodifusión de la urea en el intestino. Esta respuesta a la depresión de volumen va a producir lo que es el aumento de la actividad angiotensina 2 intrarrenal por la vía activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta angiotensina la angiotensina segundo lo que va a hacer es aumentar la resistencia de la arteriol eferente, que va a preservar la tasa de filtración glomerular en lo que es la disminución de la perfusión renal a través de lo que es el mantenimiento de la presión hidrostática glomerular. En los pacientes con lesión renal aguda prerrenal no debemos de medicar con AINES porque esto va a inhibir lo que es la producción de prostaglandinas que empeoran la perfusión renal en pacientes ya con dicha hipoperfusión, al igual que los IECA que también inhiben lo que es la síntesis de angiotensina 2. Ya pasando a lo que es la lesión renal aguda intrínseca, estos vamos a ver que existe toda la fisiopatología de lo que son los grandes vasos y microvasculatura, donde la trombosis de la vena renal se va a ver asociada con lo que son los estados de hipercoagulabilidad, como en el síndrome nefrótico, que particularmente se asocia a nefropatía membranosa.
Esta fuente de ateroembolos en pacientes que presentan lesión renal aguda, tras una maniobra instrumental, va como en una angiografía o una arteriografía, o en una lesión de aceleración, desaceleración. Las placas ateroembólicas que están cargadas de colesterol en la aorta o en otras arterias grandes pueden romperse y estos fragmentos pueden quedar atrapados en las arterias renales más pequeñas, lo que nos va a llevar a la hipoperfusión y conlleva a una reacción inflamatoria. La trombosis de la arteria renal normalmente es una complicación postquirúrgica, especialmente en pacientes trasplantados. Las enfermedades que afectan los pequeños vasos, generalmente denominadas vasculitis, en estas se pueden clasificar lo que es la poliarteritis nodosa, las vasculitis granulomatosas necrotizantes, el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombótica trombocitopénica y la hipertensión marina. Todo esto puede ocluir lo que son los vasos mediante depósitos de fibrinas y de plaqueta. Va a haber un daño endotelial que va a llevar a una respuesta inflamatoria en lo que es la microvasculatura renal, lo que va a producir una reducción del flujo plasmático microvascular y a la vez a una isquemia tisular, dando lugar a lo que es la necrosis tubular aguda superpuesta. La lesión renal aguda intrínseca, estas en las enfermedades intersticial, vamos a ver que la necrosis la nefritis intersticial aguda viene como consecuencia de una respuesta alérgica idiosincrásica a distintos agentes farmacológicos, en su mayoría los antibióticos, como son las penicilinas y las quinolonas. También agentes quimioterápicos, como a agentes quimioterápicos y a los inhibidores de la bomba de protones. Las leucemias, linfomas, sarcoidosis, infecciones bacterianas como puede ser la Escherichia coli y las infecciones virales como los citomegalovirus también pueden provocar lo que es la necrosis intersticial aguda, que va a dar lugar a una lesión renal aguda. La presencia de infiltrados inflamatorios dentro del intersticio es una marca distintiva fundamental de lo que es la necrosis intersticial aguda. En la enfermedad tubular, las nefrotoxinas exógenas, esta necrosis tubular aguda nefrótica es la segunda causa más común de lo que es la lesión renal aguda intrínseca. Aquí los riñones son vulnerables a la toxicidad debido a lo que es un elevado flujo plasmático, los cuales están representados por las principales que son principales rutas de eliminación y metabolización de varias nefrotoxinas. Esto también es debido a la tonicidad medular, donde hay una concentración de fármacos dentro de la luz tubular que va a aumentar a lo largo de la nefrona, exponiendo los túbulos a niveles tóxicos durante un tiempo de exposición más prolongado. Varios agentes terapéuticos, como son la anfotericina B, la vancomicina, el aciclovir, pueden causar lo que es el daño renal agudo y una lesión renal aguda asociada. Tenemos también una lesión renal aguda intrínseca por lo que es la nefropatía inducida por medio de contrastes radiológicos. Esta vez está representado con una incidencia de un 3 a un 7% en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Ahora, esto puede aumentar hasta un 50% ya en pacientes que presentan una lesión renal crónica. Otros factores que se añaden a esto son los pacientes diabéticos, pacientes con una depresión de volumen intravascular, en la utilización de medios de contraste de alta osmolaridad, en pacientes con edad avanzada, con proteinuria o pacientes con anemia. Esta lesión renal aguda se caracteriza por lo que es una asociación con retención urinaria de sodio con una excreción fraccional de un sodio menor a 1%. Esto generalmente se van a presentar en los pacientes no oligúricos y raramente van a requerir de lo que es diálisis. La fisiopatología de esta lesión
consisten en lo que es el daño renal tubular combinado, hipóxico y tóxico, asociado con lo que es la disfunción del endotelio renal y la alteración de la microvascularización. Genera una vasoconstricción que afecta lo que es la oxigenación del parénquima renal, aumentando de manera abrupta, aunque transitorio, el flujo plasmático renal, que nos va a aumentar también lo que es la tasa de filtración glomerular y del flujo urinario. Ya tenemos lo que es la lesión renal aguda postrenal. Ya esto comprende lo que es el 5% de todas las lesiones renales agudas. Esta azoemia postrenal ocurre como consecuencia de lo que es la obstrucción de los uréteres en la salida de la vejiga o de la uretra. Esta lesión renal aguda, debido a una obstrucción ureteral, requiere lo que es el bloqueo. Se puede producir de forma bilateral en cualquier nivel de los uréteres o unilateral en un paciente con un riñón único funcionante o con enfermedad renal crónica. La obstrucción ureteral, esta puede ser intraluminal como externa. Los cálculos ureterales bilaterales y los coágulos sanguíneos pueden obstruir lo que es la luz, mientras que la compresión externa puede estar causada por lo que es un tumor o una hemorragia, y esto pueden hacer lo que es el bloqueo de los uréteres. La fibrosis de los uréteres, de forma intrínseca o desde el retroperitoneo, puede estrechar lo que es la luz, y esto va a producir lo que es una obstrucción luminar de manera completa. Entre las causas más comunes de una obstrucción estructural o funcional del cuello vesical tenemos lo que son las enfermedades prostáticas, la terapia con agentes anticolinérgicos y la vejiga neurógena como causa más frecuente de lesión renal aguda postrenal. Una de las características es que si tenemos si no hay una duración prolongada de la obstrucción, el alivio de la obstrucción puede dar lugar a una rápida recuperación de lo que es la tasa de filtración glomerular. Gracias a lo que son las pruebas diagnósticas retroperitoneales como la ecografía y la tomografía computarizada, el diagnóstico básicamente es directo. Cuando hacemos un diagnóstico temprano y una liberación precoz de la obstrucción, esto puede prevenir lo que es el daño parenquimatoso a largo plazo. Hasta aquí realmente mi exposición. Cualquier comentario o pregunta lo pueden realizar. Gracias.